de realizar un trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. La energía puede producir movimiento, puede realizar un trabajo, puede generar un cambio. ¿Cuánto creen que nuestro país necesita un cambio? Que nuestra sociedad necesita un cambio. Que nuestras familias necesitan un cambio. ¿Y cuál es la energía que podrá producir ese cambio, que podrá poner en movimiento, que podrá hacer el trabajo que nuestra sociedad, que nuestra nación, que nuestra familia necesitan? La energía, cuando está almacenada, se llama energía potencial. Las baterías, los cargadores de los celulares, cuando se agotan, la conectamos a una fuente para que pueda generar, pueda fluir la energía del cargador o de donde la hemos conectado al dispositivo que queremos utilizar. Y mientras está apagado, mientras no está en uso, la energía está ahí guardada, almacenada. Esa se llama energía potencial. Cada uno de nosotros, cuando está acostado, cuando está sentado, cuando está tranquilito, tenemos una energía potencial que puede realizar trabajo, pero que no la estamos utilizando y por eso se llama energía potencial. Ahora, cuando comenzamos a movernos, comenzamos a realizar el trabajo, la energía es cinética porque ya está en acción, está en movimiento. Nosotros tenemos que poner en acción la energía que tenemos. La energía que produce las misiones cristianas es el amor. El amor es la energía que impulsa las misiones cristianas. ¿Y cómo podemos saber esto? Desde que inició el servicio, el hermano que estuvo al inicio lo dijo, citando Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16 nos lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí encontramos que la energía, lo que impulsa, lo que produce las misiones cristianas es el amor de Dios. Su amor tan grande, inconmensurable, que no podemos nosotros entender. El apóstol Juan, al ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio, no recibió otra palabra. No encontró una palabra adecuada para explicar la magnitud del amor de Dios. Así que encontramos en ese versículo solamente de tal manera, porque no había palabra para explicarlo. De una manera tan grandiosa, tan maravillosa, extra grande, mega, que dio a su único Hijo para venir a salvarnos, para buscarnos, encontrarnos y salvarnos. El amor de Dios es maravilloso, es grandísimo, grandísimo en grado superlativo.
A la enésima está elevado el amor de Dios. Como alguien decía, Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios es amor. Y qué grande es su amor. Su amor produjo la más grande e importante de las misiones. En Romanos, capítulo 5, Romanos 5, capítulo 5, leemos. Romanos 5, versículos 5 al 8. Leemos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Murió por ti? ¿Murió por mí? Aquí dice que fue por los impíos. Eso éramos nosotros, toda la humanidad, todo. Dice este pasaje, cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es posible que aparezca alguien que quiera, que se ofrezca a sacrificarse por un bueno, por uno que considere justo. Pudiera ser que aparezca alguien que se sacrifique por un justo. Pero Dios muestra su gran amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La gran diferencia del amor de Dios, lo inexplicable de su amor, que aunque nosotros somos malos, somos pecadores, somos mentirosos, adúlteros, fornicarios, ladrones, somos malos, y aún así, Cristo vino a morir por nosotros, los pecadores, los impíos, los malvados, los infieles. Y como dice el Pablo, de los cuales yo soy el primero. No podemos decir no, porque eso es aquella gente que son ladrones, que son mentirosos, que son fornicarios. No, ahí cabemos todo, ahí estamos todos. Nada humano nos es ajeno. Porque potencialmente cada uno de nosotros tiene la capacidad y pudiera ser la oportunidad de cometer cualquier transgresión, cualquier pecado, cualquier hecho. Pero qué grande es el amor y la misericordia del Señor, que aunque nos conoce lo más íntimo de nosotros, a pesar de eso nos ama. Y a pesar de eso confía en nosotros, de que para delegarnos, encomendarnos cosas, llamarnos, recibirnos, aceptarnos y seguir amándonos aun cuando nosotros le fallamos. Qué grande es su amor. La tercera pregunta que tengo en este día es: ¿qué es un misionero? Podemos deducirlo de
definición de misiones. Porque si misión es un encargo, un trabajo, una asignación o delegación que se le da a alguien para desempeñar un trabajo en un lugar específico, entonces misionero es la persona a quien se le ha delegado, a quien se ha enviado, a quien se le ha encomendado realizar ese trabajo. Y en ese sentido, el primer misionero es Jesucristo. Cristo, que dice la palabra, que dejó su lugar en el cielo, su trono de gloria, donde los ángeles, los querubines, los serafines le adoran ardientemente. Están allí alabando y diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y el Señor dejó su lugar y se despojó, dice la palabra, se despojó de a sí mismo. Se quitó su majestad, su gloria, y tomó forma de siervo, tomó forma de un ser humano para venir a realizar la misión que el Padre le encargó, le encomendó. Jesús dejó el esplendor del cielo, sabiendo su destino aquí, que sería en el monte Calvario, do su sangre habría de vertir, si no es su amor. Por amor nada más. Porque ¿qué beneficio iba a tener él de eso? ¿Qué podemos nosotros aportarle a Dios? Si solo Él es Dios, Él se basta a sí mismo. Él es el todo en todo. ¿Qué beneficio iba a tener con venir a buscar y a salvar lo que se había perdido? Si los ángeles que se rebelaron contra Dios, que desobedecieron, que se unieron a Satanás, fueron arrojados de la presencia del Señor, y Él no sacrificó a su Hijo para salvar a los ángeles. Y sin embargo, al ser humano, a quien creó un poco menor que los ángeles, sacrificó a su Hijo para salvarnos. Qué grande es su amor. Ese amor es la energía que impulsa las misiones. Y ese misionero Jesucristo dejó su lugar para venir a realizar la misión que el Padre le encomendó. Aleluya. Qué grande, qué maravilloso es el amor del Señor. Dice 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, ustedes saben que yo soy de la vieja guardia. 2 de Corintios, así que tengo mi Biblia física y me gusta leerla y buscar los pasajes en ella. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Hay personas que dicen, no, yo no tengo ministerio, yo no tengo ningún llamado, yo no tengo... Pero mire lo que dice ahí, 2 de Corintios 5, 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No diga que usted no tiene ministerio, que usted no tiene llamado. No diga que usted no puede porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el motor, la energía que impulsa la misión es el amor de Dios, que se supone que ya está en nosotros. El versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a nosotros nuestros pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio mío, por medio de ti, reconcíliate conmigo, vuelve a mí. Cuando el hombre desobedeció allá en Edén, se separó de su creador, se creó un abismo. Pero antes de la fundación del mundo ya el Señor tenía un plan, tenía una estrategia, tenía una forma, una fórmula, tenía un misionero que viniera a rescatarnos, que viniera a reconciliarnos de nuevo con Él. Y ya el Señor Jesucristo hizo la primera parte. Hizo la parte más difícil, la que nosotros no podíamos hacer. Jesucristo la hizo. La cuarta pregunta de este día: ¿qué puedo hacer yo por las misiones? Le dije que eran 4 preguntas, ¿verdad? ¿Qué es misiones? ¿Cuál es el motor o la energía que impulsa las misiones? ¿Qué es un misionero? ¿Y qué puedo hacer yo por las misiones? La parte difícil la hizo Jesucristo. La parte fácil es la que nos toca a nosotros, a ti y a mí. ¿Qué podemos hacer por las misiones? En primer lugar, orar. Todo el que piensa puede orar. No voy a decir que todo el que habla puede orar. Si usted puede hablar, usted puede orar. Si usted puede pensar, usted puede orar. Si usted puede comunicarse, aunque sea por seña, usted puede orar. Porque nuestro espíritu es el que se comunica con Dios y no importa el lenguaje, si en señas, si en francés, si en español, si en cibaeño, en el idioma que usted tenga, la manera que usted tenga para comunicarse, Dios te entiende, te comprende. Entonces, lo primero que podemos hacer, que tú y yo podemos hacer por las misiones, es orar. Podemos orar por un país específico. Mencionaba yo el devocional de tiempo con Dios. Es una excelente herramienta para cada mes orar por una nación, por una familia misionera, porque ahí vienen testimonios de lugares y de gente que está haciendo misiones cristianas en otros países, en diferentes lugares, en todo el mundo.
Entonces, si usted no tiene un país por el cual orar, pues use el TCD y ore por el país que se está orando. Este mes se está orando por Taiwán, a propósito de que somos socios nosotros ahora de los chinos. Por eso nos regalaron cierta cantidad de vacunas, porque somos sus socios. Entonces, podemos orar por el país y por las misiones, los misioneros que menciona el TCD. Cada domingo también se ora por una nación diferente. Hoy, domingo 13 de junio, se pide la oración por Jamaica, nuestros vecinos, una nación de las Islas Mayores, de 2.800.000 personas, y dice que el 60% de sus habitantes son cristianos, dicen ser cristianos, pero que son cristianos de nombre, nominales, no cristianos practicantes, como la República Dominicana también. Nosotros somos un país cristiano y gloria a Dios, qué bueno que en nuestro escudo tenemos Dios, patria y libertad, y tenemos la Biblia abierta en el escudo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que somos una nación cristiana por esto y por otras cosas, pero sabemos que la gran mayoría, el gran porcentaje de los dominicanos son cristianos católicos nominales, de nombre, no practicantes del evangelio como debe ser. Así que podemos orar por una nación cada mes o cada año. Puede escoger este año, yo voy a orar por Checoslovaquia, yo voy a orar por Tumbutú, por Nepal, por un lugar. Si quiere cambiarlo cada mes, un mapa mundi, y escoge un lugar para orar, interceder por una nación específica. Ora por los misioneros. Ay, que yo no conozco ningún misionero. Aquí en la congregación tenemos familias que están esperando ser enviados, que tienen ese llamado a trasladarse a otro lugar para llevar el evangelio. Si tú no sabes quiénes son, pregunta. Y comienza a orar por ellos. Comienza a orar por misioneros que tú conozcas. Nosotros somos el fruto de misioneros que han venido de diferentes partes del mundo. De muchos lugares han venido misioneros aquí, de las islas, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de diferentes lugares. Somos el fruto, como iglesia evangélica, somos el resultado del trabajo de otros. Y ya es tiempo de que la República Dominicana comience a exportar, a enviar misioneros. Podemos orar por las naciones, podemos orar por los misioneros, podemos orar por los que están esperando ser enviados. ¿Qué más podemos hacer? Ofrendar. Podemos ofrendar para las misiones. Y entonces algunos dicen, los jovencitos, los niños dicen, es que yo no trabajo, a mí me mantienen. ¿Y cómo yo voy a ofrendar si yo no tengo dinero? Si yo tengo que pedirle a mi mamá, a mi papá o a mi tía, a mi abuelo, yo no tengo dinero. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros podemos ofrendar para las misiones. Imagínense, para alguien que no trabaja, que decida, yo voy a dar $1 diario para las misiones. $1 diario y lo voy a ir echando en una alcancía de esas que dan en los bancos, en la asociación. $1. Y cuando esté lleno lo voy a llevar a la iglesia para que lo envíen a las misiones, al departamento de misiones de la iglesia o del concilio
o a tal misionero en específico. Que cada uno de nosotros decida dar un peso diario. ¿Cuánto es al año? 365 o 366 pesos al año. Pero imagínense que eso se multiplique por 50, por 100, por 200. ¿Podemos nosotros ofrendar para las misiones? Es que yo no trabajo, que mis hijos me mantienen. Pero vamos al salón, nos hacemos manicure, nos compramos nuestra ropita, comemos pizza, refresco, nos damos un gusto de vez en cuando y no podemos dar un peso para las naciones. La palabra dice que la palabra de reconciliación se nos encargó a ti y a mí. Compartía yo, hermanos, que cuando era niña, y no digan como el lobo, solamente hacen como 50 años. Iba a la escuela bíblica. Y en la escuela bíblica, en la clase de niños, a veces distribuían una literatura llamada joyas. Esa joya traía una clase bíblica y traía un testimonio de misioneros, de gente que habían ido a la China, a África, a India, a la selva amazónica, a llevar el evangelio. Y cuando yo leí esa historia, esos testimonios de cómo Dios suplía, de cómo Dios libraba, de cómo la gente, las tribus eran transformadas, porque recuerden que la energía tiene la capacidad de producir cambio. Y el amor de Dios en nuestros corazones, ejecutando las misiones, produce cambio en las sociedades. Cuando yo leí esos testimonios, yo decía, cuando yo sea grande, yo voy a ir al África, o a China, o a India. Y testificaba, hermano, ese era mi deseo. Y mi mamá en mi casa lo creían, en la iglesia también. Y debo decirle que no he ido ni a China, ni a África, ni a India, ni a Estados Unidos, ni a Haití. Que eran los pensamientos míos de ir a hacer misiones, lejos. Pero los planes del Señor era que yo hiciera misión aquí en República Dominicana, entrando a una colonia, entrando a una cultura que no es la mía, dentro de la comunidad sorda. Las personas sordas son una cultura, son como una nación dispersada por todo el mundo. Y el Señor nos llamó a mi esposo y a mí a trabajar con esa nación que está dispersa en todas las naciones para llevarle la palabra de reconciliación. Así que, aunque yo quería viajar a África, a Tumbuctú, a Nepal, al Tíbet, el Señor dijo, no, Noemí, tú vas a hacer misiones aquí en la República Dominicana. Podemos orar por las misiones. Podemos ofrendar para las misiones. Si digo, ay, que a mí se me olvida, bueno, pues yo voy a dar un peso diario. Y como se me olvida, voy a dar los 365 días juntos, un día, y ya. El peso de este año ya lo di. Si cada uno de nosotros lo hace, 5 pesos, 50 pesos, mensual, lo que Dios ponga en tu corazón y en tu bolsillo, eso va a producir un cambio. Pero ¿qué más podemos hacer por las misiones? Decirle que sí al Señor. El Señor nos está llamando
a hacer misiones, a ser sus misioneros. No necesariamente a viajar a otro continente, al otro lado del mundo, pero el Señor te va a poner en tu corazón y te va a dar el entendimiento para saber cuál es la misión que Él quiere que tú hagas, dónde Él quiere que tú lleves su palabra, a quién Él quiere que tú guíes a reconciliarse con Él. Tal vez es un vecino, tal vez son nuestros hijos. Tal vez es nuestra familia. Así que debemos hacer como Isaías. Cuando vio el trono de Dios, la sublime gloria del Dios el Padre, Isaías dijo, cuando escuchó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. El Señor está preguntando, ¿a quién voy a enviar para salvar a Francino, para reconciliarlo conmigo? Francino es mi hijo menor, que están apartados de los caminos del Señor, y el Señor hoy está preguntando, ¿a quién voy a enviar para buscar a Sara? Y tal vez el Señor lo que quiere es que sea yo quien haga esa misión. Y yo estoy pensando, ¿por qué no vienen Janiel, Eliú y los muchachos que crecieron con ellos? Quizás es a ti misma, a ti mismo que el Señor te está diciendo. Esa es una misión que te toca a ti. Pídeme la estrategia. Vamos a estar de pie. Y vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros la carga, la necesidad, la pasión por reconciliar al mundo con el Padre. Que nos ayude, que nos muestre. Y vamos a decirle, Señor, como dijo Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios bueno, Dios grande, adoramos y bendecimos tu nombre. Tú nos conoces, Señor, tú conoces lo que hay en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, de cada uno de nosotros. En esta hora venimos a ti y te pedimos perdón, Señor, por nuestra negligencia. Perdona, Señor, nuestra indiferencia. Oh, Señor, que todo ese amor que tú has derramado en nuestras vidas, en nuestros corazones y que está ahí almacenado, comencemos, Señor, a ponerlo, a ejercitarlo, a ponerlo en función, en acción. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos. Usa nuestras bocas, usa nuestras manos. Usa nuestros pies para hacer las misiones, para reconciliar contigo al mundo. Aquellos que están cerca, en Jerusalén, a los que están en Samaria, en Judea, a los que están en lo último de la tierra. Danos corazones misioneros, danos pensamiento para las misiones. Tu Espíritu Santo que pone en nosotros el querer y el hacer tu buena voluntad. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Te adoramos, Rey.